Presentan proyecto para crear el cargo de docente de educación sexual. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba ha presentado un proyecto de ordenanza destinado a crear el cargo de docente de educación sexual integral para las escuelas municipales en todos los niveles. Bueno, Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. Marina, el momento del análisis. ¿Cómo les va, compañeros? Ezequiel, Marina, hola a todos. Un saludo grande. Buenas tardes al país federal. Muy buenas tardes. Bueno, el tema está planteado. Vamos a recibirlo a Facundo Gauto, que es precandidato a diputado nacional por el Partido Celeste Provida, para que nos cuente en primera instancia. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto, un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto a todos ustedes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, en algunas líneas, Facundo, ¿de qué se trata este proyecto? Miren, todo lo que es el proyecto de salud sexual integral es algo que bueno, viene con lo que es el adoctrinamiento. Lo estamos viendo ahora con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que la educación se está utilizando para adoctrinar, ¿no?, a los jóvenes para pensar de acuerdo a las posturas que el gobierno de turno tiene. Es preocupante hoy por hoy lo que está pasando, no solamente en algunas provincias, sino en todo el territorio nacional, donde el Estado, o el gobierno, mejor dicho, de turno, utiliza los recursos para poder adoctrinar a la gente, ¿no?, a los jóvenes, y decirles: tenés que pensar de esta forma, si no está mal. Bien. Sí, planteado el tema. Guille, Marina. Sí, yo quiero preguntarle respecto de cuál es la oposición concreta al proyecto que se presentó en la ciudad de Córdoba. La cuestión del adoctrinamiento es una cuestión que podemos discutir horas y horas. La educación en sí misma es una doctrina. Lo que se enseña forma parte de un contenido. No veo por qué... por ejemplo, no se reprocha que en un colegio religioso sí haya adoctrinamiento, y sí se reprocha si ese adoctrinamiento ocurre en un colegio estatal. Pero no es el motivo de esta discusión, es el proyecto concreto de crear la figura de un docente que enseñe educación sexual en la capital de la provincia. Claro, el tema es que no es educación sexual, sino que es educación sexual integral. Lo que plantea la educación sexual integral va más allá de la educación sexual en sí, sino que va de las variantes de cómo imponer esto, ¿no?, de los diferentes géneros que se habla hoy por hoy, que hay varios géneros, va por encima de la ciencia de la biología. Entonces, hoy por hoy ya hay profesores de la biología en sí, que están capacitados para poder dar las diferentes clases de educación sexual, ¿no? Una educación sexual que es para prevenir enfermedades, por ejemplo, para conocer, obviamente, cómo es el crecimiento y la forma, cómo cambia el cuerpo humano, de la parte del niño, adolescente joven, joven adulto, aproximadamente en la parte entre los 9 y 10 años hasta los 18 y demás. Pero la parte de sexualidad integral lo que plantea es esto de decir: bueno, chicos, hay otros géneros, chicos, hoy vístanse de mujeres para ver qué se siente, hoy vístanse de varones para ver qué se siente, y eso, ahí lo que decía uno de Pero los... eso no propone la educación sexual integral, discúlpeme, la educación sexual integral no propone en ningún momento eso que usted está mencionando. Pero eso es lo que está pasando... No, pero no lo propone la educación sexual integral, no confunda a la gente. La educación sexual integral no le propone a los chicos que se vistan de una manera o se vistan de otra. Por abogados que van contra los centros educativos que proponen esto. No es algo que estamos inventando nosotros, ni es algo que decimos que va a pasar. Es algo que ya está sucediendo y que ya hay diferentes demandas judiciales de diferentes padres a través de las organizaciones, por ejemplo, con Mis Hijos No Te Metas, que hablan justamente de esto, de avallazamiento hacia el derecho del padre de educar a sus hijos. Ahí usted bien decía que en los colegios católicos, por ejemplo, se adoctrina de forma católica, pero la diferencia es que un padre elige enviar al colegio católico. Ahora, en el colegio del Estado no tendría que haber ni doctrinas católicas ni ningún tipo de doctrina, tendría que ser una educación igualitaria para todos, libres de pensamientos. Facundo, la planificación familiar como una de las cuestiones dentro de la educación sexual también, ¿ustedes se oponen a esta instancia? A lo que es la educación sexual en sí, no nos oponemos. Me parece que es algo, con el tema del planteo del aborto durante hace 2 años, se habló mucho de esto de la educación sexual. Está perfecto que haya educación sexual, pero no que haya adoctrinamiento ideológico de decir hay más de 2 sexos, si te sentís mujer, podés ser mujer.
No, biológicamente hay dos tipos de géneros, eso lo dice la biología, no lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dicen la gente que ya tiene conocimientos en esto, y es lo que plantea la educación sexual integral. Como le dije ahí a uno de los hombres, hay ya bastantes denuncias a través de la fundación, por ejemplo, Con Mis Hijos No Te Metas y otras, en la cual ya se plantea que, por ejemplo, a los chicos, a las chicas, se le plantea ir, por ejemplo, todos un día de pollera, para que sientan lo que es ser mujer, ni hablar de las barbaridades que vienen atrás de eso, ¿no? Obviamente que ahí sí no está pasando hasta ahora, pero son las que se plantean y las que ya están pasando en otros países donde ya se aplicó, por ejemplo, Canadá, en muchos países de Europa. ¿Qué barbaridades? Por ejemplo, enseñar a masturbar a los chicos. ¿En las instituciones? En las instituciones, en Canadá pasa, obviamente, no me crean a mí, pueden entrar a cualquier tipo de portal y se ver esto, no es que tienen que creerme a mí acá, obviamente uno puede entrar, ver en los portales lo que está pasando en Canadá, en diferentes países de Europa, a través de lo que es esto de la educación sexual integral. Es cuando se empiezan a vallazar los derechos, ¿no? Obviamente yo creo que si acá los cuatro estamos de acuerdo que a los chicos, a todas las personas en sí, no solamente al chico, hay muchos adultos que están terminando el secundario, y obviamente hay una educación sexual que tienen que entender, que tienen que saber cómo funciona el preservativo, qué enfermedades de transmisión sexual se pueden contagiar, cómo prevenirlas, el conocimiento, ¿no?, de lo que es el cuerpo humano, pero dentro de los términos biológicos. Eso es lo preocupante que plantean esto, lo que es la educación sexual integral. No es un concepto del medioevo el que usted plantea, porque hay en el mundo una evolución de las ideas, de los pensamientos, del reconocimiento a la identidad sexual autopercibida. ¿No es volver a un pasado que ya hemos superado como humanidad? ¿En qué cambia a las personas que se perciban de una manera o de otra? ¿Por qué juzga usted que la biología es el ente rector? Y de hecho la biología no ha podido evitar que hombres se sientan mujeres ni mujeres se sientan hombres. Es la realidad que impone la evolución de la sociedad. ¿Por qué no adaptarlo con la ley? ¿En qué molesta a los que no quieran participar de ese tipo de educación? ¿Y por qué sería educar en las escuelas, adoctrinar al extremo de, si los padres le dicen otra cosa, los chicos estar con el pensamiento que le dan 4 horas en el colegio? ¿Por qué cree que el colegio es dominante de la mente de los chicos? Usted dijo algo muy bueno, que es volver al medioevo. No veo que sea involucionario decir, no, acepto la biología, ¿no? ¿A usted le parece muy bueno volver al medioevo, Facundo? Perdón. Encima de los profesionales. Pasó con el tema del aborto, ¿no? Hoy por hoy en los colegios se enseña que el aborto está bien, que es un derecho. Y básicamente bajo la biología se ve que la vida empieza en la concepción. Y no hubo un solo profesional, biólogo o médico que diga, por ejemplo, no, la vida empieza en las 14 semanas. Entonces hoy por hoy se enseña en los colegios también que el aborto es un derecho de la mujer, un derecho ganado, y sin embargo están por encima del profesional. Entonces, pero es una ley aprobada, es una ley aprobada por el Parlamento. ¿No? Facundo, esto es una discusión que ya se dio en la Argentina, de hecho se están continuamente, hace minutos leíamos en las noticias los avances contra querer avanzar con esta ley del aborto, que no se pudo hacer en Córdoba, con un fiscal hace algunas semanas nada más. Digo, son discusiones ya dadas, me parece, en un contexto donde esta Argentina necesita esas discusiones. Sí, hay una cuestión también conceptual con lo que tiene que ver con el género, ¿no? Porque no se plantea desde la biología, sino la idea de género como un concepto más social y cultural de cómo se percibe cada uno, cómo se manifiesta y cómo se desenvuelve, más allá de la biología. Digo, en términos conceptuales deberíamos poder ponernos de acuerdo para poder avanzar en una discusión o debatir algo. No, obviamente lo que hoy por hoy está pasando es que se echa a los profesionales, no echar de un trabajo, ¿no? Me retracto, sino como que no se toma en cuenta lo que los profesionales opinan, sino que hoy por hoy se toma en cuenta lo que opinan los ideólogos, un politólogo, una persona que dice, bueno, yo voy a poner mi posición, no solamente en esto, ¿no? En muchos aspectos hoy pasa esto, pero hoy por hoy la biología marca que hay 2 géneros, que hay 2 sexos, no hay más. Entonces, obviamente que si hay personas que quieren adoctrinar o quieren decir, chicos, hay 50 millones de géneros y hay gente que lo sigue, perfecto, estamos en democracia, nadie dice, no, listo, vos no, está bien, hay gente que cae, ¿no?, en las palabras de otros. Ahora, cuando uno agarra los libros, se da cuenta que sexos hay 2 nada más,
hombre y mujer, no hay otro. Facundo, ¿han tenido apoyo en este rechazo a la presentación de este proyecto de ordenanza? Hay mucho rechazo, exacto, correcto. Está, como le dije recién, una de las fundaciones más grandes del país, que es Con mis hijos no te metas, en la cual se basa no en personas de la educación, sino en personas de educación, en personas de diferentes aspectos profesionales, pero sobre todo en padres que no son consultados qué educación quieren para los hijos, si están de acuerdo en que los hijos reciban este tipo de adoctrinamiento o no. Entonces, ahí hace poco, el año pasado, se quiso cambiar el artículo 5, justamente, que hablaba esto de que las instituciones religiosas y también los padres no tengan derecho sobre qué tipo de educación quieren recibir sus hijos. Como dije recién, un colegio católico tiene un adoctrinamiento católico, pero porque la persona decide mandar a sus hijos. Ahora, en una institución del Estado, no tiene que haber ningún tipo de adoctrinamiento de ningún lado, Pero Facundo, no solamente con respecto a esto, buena parte de las escuelas católicas... ahora está circulando en todos los medios lo que pasó con esta profesora denominada peronista, que da adoctrinamiento a los chicos, ¿no? Y no respeta ni los que los padres tal vez quieren inculcarle a sus hijos, ni tampoco el derecho de los chicos que obviamente está diciendo no me gusta este gobierno. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué mezcla todo adentro de una cuestión ideológica? Los colegios católicos, a los que los padres decían mandar a los hijos, en su mayoría están subvencionados con recursos del Estado, con lo cual son católicos de enseñanza católica, pero con recursos del Estado. Ahí hay plata que ponemos todos para que haya enseñanza católica. Y usted dijo algo, me pareció a mí que dijo que estaba bueno volver al medioevo, que estaba bien volver al medioevo. No, lo que dije es que los planteos, por ejemplo, de que digan hoy por hoy de volver a un genocidio como el aborto, eso es volver al medioevo. Que hoy por hoy el Estado, después de haber pasado por lo que pasamos en el 76, que otra vez el Estado utilice los recursos para poder violentar los derechos de las personas, es algo que ya vivimos y eso es volver al medioevo, ¿no? Hoy por hoy pasamos por un gobierno, un Estado que viola los derechos de las personas por nacer, algo que ya pasamos y creímos que se habían dicho nunca más y volvió a pasar justamente por las mismas personas o el mismo gobierno que levantaba esas banderitas o esos pañuelos blancos. Bueno, una pregunta, Facundo Gauto. Usted es precandidato a diputado nacional, el partido es Celeste Provida. Bueno, ¿cuál es la plataforma del partido? Porque Provida, Partido Celeste o el Movimiento Celeste era la oposición a un proyecto, una iniciativa que ya se convirtió en ley. Digo, ¿cuál es la propuesta que usted va a llevar al Congreso, por ejemplo, ante el tratamiento de un presupuesto nacional o una iniciativa de otro orden? ¿Y de qué manera se van a manifestar Provida en el recinto? Porque la ley ya existe. Exacto, es una ley inconstitucional. Recordemos que es una ley inconstitucional que careció de la aprobación de los 2/3 de la Cámara del Senado, pero, como decías bien, las propuestas dentro de las plataformas tenemos algo que no lo tiene otro partido, que es la democracia directa. Nosotros, no nosotros, sino quien le toque ocupar un lugar en la banca, somos representantes de quienes nos votaron, ¿verdad? Como todos los diputados que hoy por hoy utilizan las bancas, senadores, concejales y demás. ¿Qué plantea la democracia directa? Que nosotros, quienes ocupemos una banca el día de mañana, podamos votar lo que nuestros afiliados, lo que nuestros votantes quieran, no lo que uno quiera ahí sentado, ya que en fin y al cabo, si no corréjame, el diputado es el representante del pueblo y hoy por hoy mucha gente en Córdoba y en las diferentes provincias no se sienten representados por sus representantes en la Cámara Legislativa. Nosotros planteamos esto de la democracia directa, que los afiliados del partido, ante diferentes proyectos nacionales, provinciales, comunales y demás, puedan leer los diferentes proyectos, obviamente que sean analizados por cada uno de los que nos tocaría ocupar una banca, pero que al fin y al cabo, quienes ocupen tienen que votar lo que su pueblo quiere, ¿no? Eso es ser representante. Y con lo otro que decías, desde el término provida, nosotros defendemos la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y lo que vamos a plantear obviamente es que se respete ese derecho. Hoy por hoy vivimos en una democracia donde el derecho de los niños por nacer no está siendo respetado, y no lo digo como provida, lo digo como argentino, bajo el Código Civil, el artículo 19 del Código Civil y el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, el cual fue violentado por el Poder Legislativo el último 30 de diciembre. Bien, Facundo Gauto, gracias por el tiempo. No, a ustedes muchas gracias.
Hasta luego, Hasta tengo un cualquier día. momento. Hasta luego. Facundo Gauto es precandidato de diputado nacional. Están en contra de la presentación del proyecto de ordenanza destinado a crear el cargo de docente de educación sexual integral para las escuelas de nivel primario de todo el país. Bueno, Sí, tema planteado, ¿no? Pero podemos qué discutir polémico. básicamente el tema del proyecto. Me parece que era lo interesante. Que yo tengo algunas dudas respecto a si es necesario crear la figura de un docente que enseñe solamente eso, porque me parece que podría sostenerse la educación, la ESI, sin la necesidad de la figura de un docente que... Específico, pero esto es una discusión que debe darse en términos educativos, porque en realidad sobre esto tengo dudas, no tengo definiciones, tengo más preguntas que respuestas, pero me parece que se mezcla dentro de toda una discusión ideológica, llena de consignas, con falsos preceptos, con discusiones superadas por la humanidad, que es muy difícil en estos términos evolucionar en la discusión, ¿no? Pero bueno, son posturas. Sí, por lo menos tenemos que definir de qué hablamos cuando hablamos de tal o cual cosa para a partir de ahí empezar a debatir, a preguntar, a analizar, pero bueno, evidentemente no hemos podido llegar ni siquiera a ese punto. Sí, y además, Marina, con falsas consignas. Digo, yo hice la educación secundaria en los años 80, ¿no? Saliendo de la dictadura, entrando a la democracia. En tercer año en biología nos enseñaban lo que era la masturbación, femenina y masculina. ¿Qué de procaminoso tiene eso, ¿no? La verdad que, y te estoy hablando de algo que hace 40 años. 40 años, sí, sí. Y hoy está planteándose que en países como Canadá están enseñando a los chicos a masturbarse. Está dentro de la materia biología, lo que es la autosatisfacción sexual. Una cosa, por eso digo, atrasa, confunde y lleva a lugares que son absolutamente erróneos para discutir, insisto. Además, hay leyes que se registran como inconstitucionales cuando no lo son, porque si no hubiera prosperado alguna denuncia en contra de la ley aprobada. A mí me da la impresión que a veces esto de denostar las acciones de evolución de una sociedad, porque hay ideología detrás, siempre hay ideología, también hay ideología detrás de posturas como la del precandidato a diputado. Pero me parece lo que más daño hace es la confusión de todas estas cuestiones. Porque anula el debate, nadie va a poder hablar o avanzar en un análisis de cuestiones que son serias, que están a la orden del día, con lo complejo que es la sociedad. Digo, no se va a poder llegar nunca a un debate serio si confundimos de esta manera. Sí, a veces, y además muchas veces con intencionalidad. Por se supuesto, confunde. Marina, y con conceptos vacíos. Por ejemplo, el decir que el aborto es un genocidio es subestimar lo que fueron los verdaderos genocidios, porque en todo caso es una decisión individual de una persona, no es una medida colectiva. En la dictadura hubo un genocidio porque el Estado decidió matar personas, porque pensaban distinto. Aquí hay decisiones individuales sobre su cuerpo de la mujer avaladas con una ley voluntaria de interrupción del embarazo en determinadas condiciones, que por otra parte todos sabemos que antes de la ley eso ocurría constantemente, permanentemente, y lo que hacíamos éramos como el avestruz, meter la cabeza en el agujero para no ver la realidad. Sí, total. Y esto me parece que es una evolución de la sociedad respecto de cosas que estaban pasando y que tenían sobre todo como víctimas a los sectores más postergados de la sociedad, porque quienes tenían recursos podían contar con disponibilidad médica para hacerse bajo condiciones seguras una interrupción voluntaria del embarazo como quisieran, porque tenían plata. Se morían las mujeres pobres por esta razón. Pero además está la idea de que una ley puede crear una realidad y eso difícilmente puede suceder. Por lo general, las leyes vienen por detrás de la realidad. Sucede con el aborto existía antes de ser regulado por el Estado. Y digo, expresiones de diversidad de género, no es que una ley va a crear esa realidad, es una ley que viene a enseñar sobre una realidad que existe, no se puede negar una realidad. Digo, la propuesta es formar a los chicos sobre una situación con la que se convive y con la que, bueno, pueden estar formando parte. Es también una idea bien confusa esta decir que una ley va a generar una situación o va a crear una realidad. No, por lo general la ley viene por detrás de la realidad que ya existe. Hay muchas cosas, digo, para ponernos de acuerdo
y tratar de a partir de ahí empezar a debatir y analizar. Pero si no llegamos a ese punto inicial es terreno estéril, me parece. Resabios que han quedado de una discusión de la ley de IBE. Lo que decíamos de Córdoba, la justicia de Córdoba rechazó el pedido para anular la ley del IBE. Un caso que fue noticia hace algunas semanas en nuestra provincia. El TCJ provincial no hizo lugar a la medida cautelar. Se suma a otros en otras provincias argentinas porque ya el debate está dado, está hecho, es ley. Sí, básicamente. Sí, ¿no? y lo que dijo en los fundamentos el Tribunal Superior de Justicia es que en esta materia la autoridad nacional a través de una ley había establecido la norma vigente y que no podía desconocerse de manera aislada en una provincia. Lo que deja descolocado esta decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, rechazando la posición judicial o la presentación judicial del portal de Belén, deja descolocado al fiscal general de la provincia que se había expedido en favor de esto. Sí, sí. El fiscal general que se supone que representa los intereses de la mayoría de los cordobeses, digo, es el representante del Ministerio Público, pero que además proviene, y esto sí, ideológicamente de un espacio ligado al portal de Belén. Con lo cual ahí hay una serie de intereses políticos, ideológicos que se entremezclan. Hay que decir, quiero sobre el final también hablar de revalorizar la cuestión de la ideología, ¿no? Esta idea de que ideología pareciera ser que es solamente depositaria de esa carga semántica con la que se busca decir, bueno, ese pensamiento es ideológico, siendo que todos los pensamientos son ideológicos. ¿Por qué algunas posturas tienen ideología y otras no? Todas nuestras conductas tienen una ideología por detrás, sea cual fuere, pero siempre hay una ideología, no a veces, no hay una neutralidad lavada de algo insípido, incoloro, inodoro. No, eso no existe. Todos con nuestras acciones, las que hacemos, las que dejamos de hacer, involucramos, incluso yo en este momento lo estoy haciendo con lo que estoy diciendo, un componente ideológico. Y la ideología hay en todo. Adoctrinamiento, ¿qué es el adoctrinamiento? La enseñanza es una forma de adoctrinamiento, pero también hay una carga negativa sobre esa palabra, como si fuera alguien que viene, te da un principio educativo y vos no lo podés poner en duda. Y eso también forma parte del uso de un lenguaje que a veces está cargado de una semantización negativa y que dejamos pasar, y que se advierte y se estigmatiza. Bueno, los ideólogos te dicen, ideas tenemos todos. ¿Por qué son los que piensan de una manera los que son ideólogos de algo? Bueno, a veces el debate está bueno lo que decís, transita por este lugar. Las cargas virales, hablando de tiempos de pandemia, negativas en la semantización, en el lenguaje, por ahí estigmatizan los términos cuando los mencionamos. Gracias, compañeros, por estar. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.